Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Escuela Técnica de Operador de Pozos de Petróleo y Gas. En esta segunda clase online, en esta clase vamos a hablar de lo que es la datación absoluta o el tiempo absoluto, o cómo los geólogos utilizaron métodos radioactivos o métodos químicos para la determinación de las edades exactas de las rocas. En este módulo espero que haya un mayor entendimiento debido a la investigación de la semana anterior, donde investigamos y realizamos la exposición de lo que era la datación relativa, donde se descubre cada uno de los eventos que ocurrieron en la historia geológica haciendo caso omiso de los años. Sin más que decir, vamos a llegar a la página donde estamos en esta semana, o la que nos toca analizar, ¿no? Muy bien, para esta semana teníamos una investigación de la cual se pidió que fuera una breve exposición de no más de 3 minutos. Esta exposición cada uno de los estudiantes deben de realizarla con la finalidad de ser evaluados en los trabajos, ya que los trabajos no tendrán ninguna validez si no entregan su trabajo acompañado de una exposición. Esto con la finalidad de ver la capacidad que tuvieron ustedes de entender o interpretar cada uno de los conceptos que investigaron en la semana anterior. En esta semana nuevamente tenemos una nueva investigación y espero que la puedan completar. Vamos a hablar en el día de hoy de la datación con radioactividad. Vamos a tomar texto y luego del texto vamos a hacer la interpretación de cada uno de estos conceptos. Entonces, datación con radioactividad, el tiempo geológico. Además de establecer las fechas relativas utilizando los principios descritos en las secciones previas, es posible también obtener fechas numéricas fiables para los acontecimientos del pasado geológico. Por ejemplo, sabemos que la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años y que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años. Las fechas que se expresan en millones o miles de millones de años ponen realmente a prueba nuestra imaginación, porque nuestros calendarios personales implican tiempos medidos en horas, semanas y años. Esto quiere decir que el tiempo para nosotros, la humanidad, es un tiempo muchísimo más corto en comparación a los tiempos geológicos. Nosotros hablamos de recuerdos de hace un año, de hace 5 años, de hace 10 años. Pero inclusive personas que tengan 20 años se les pregunta, ¿tú te acuerdas qué hacías cuando tenías 5 años? Y va a decir, no lo recuerdo. Y una persona de 50, 60 años que le digan, ¿qué estabas haciendo cuando tenías 10 años exactamente? Tampoco lo va a recordar. Para eso está la datación relativa, donde uno dice, no, yo a esa edad yo jugaba, jugaba, me divertía, iba al colegio, hacía mis tareas y descansaba. Mientras que la datación absoluta es un método más preciso que lleva en cuenta la toma de las edades de las rocas exactas en las que se fueron formando durante los diferentes procesos geológicos que fueron enmarcados, bien sea por actividad fósil animal o vegetal que habitó en esa época, y fueron marcadores suficientes para decir, por ejemplo, que los dinosaurios vivieron en el planeta entre 65 y 45 millones de años. Entonces se puede decir, no, con estos métodos radioactivos se determinaron las edades de la roca. Entonces, repaso de las estructuras básicas del átomo. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando nosotros avanzamos en un módulo, no debemos volver atrás, sino que ustedes en su casa deben estar constantemente repasando, realizando estudios, investigando si tienen la oportunidad, para que ustedes no pierdan el hilo. Entonces, por ejemplo, acá está un concepto del átomo que ya lo vamos a leer, pero para mí, por lo menos, si me preguntan en la calle qué es el átomo, yo digo que el átomo es la más pequeña división de la materia que conserva las características del elemento que lo compone, como son los protones y los neutrones que forman el núcleo central del átomo y electrones que orbitan en torno a dicho núcleo. La misma cantidad de protones y neutrones que están en el núcleo deberían de ser los que están en el externo o en la parte exterior girando alrededor de este átomo, ¿no? Sin embargo, acá tenemos un concepto que dice, recordemos que cada átomo tiene un núcleo que contiene protones y neutrones y que alrededor del núcleo orbitan los electrones. Los electrones ahora tienen una carga eléctrica negativa y los protones tienen una carga positiva. Un neutrón es en realidad una combinación de un protón y un electrón, pues no tiene carga, él es neutro.
Fíjense que esta es una de las preguntas básicas que yo les dejo en la investigación de esta semana y es una pregunta muy sencilla de responder, ya que ustedes ya vieron química en un módulo anterior. El número atómico, como todos ustedes ya lo conocen en la tabla periódica, identifica cada elemento. Es el número de protones que contiene en su núcleo. Cada elemento tiene un número diferente de protones y por tanto un número atómico diferente, como el ejemplo, el hidrógeno 1, el carbono tiene 6, el oxígeno tiene 8, el uranio tiene 92 y así sucesivamente. Los átomos de un mismo elemento tienen siempre el mismo número de protones, de manera que el número atómico se mantiene constante. Prácticamente toda la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, lo que indica que los electrones no tienen prácticamente masa. Así pues, sumando los protones y los neutrones del núcleo de un átomo, obtendremos el número másico del átomo. Dejando atrás los conceptos del átomo y sabiendo que esta guía ustedes la van a tener para leerla y repasar la información de química del módulo pasado, la van a tener esta semana, vamos a hablar un poco del concepto de lo que es la radioactividad. Las fuerzas que unen los protones y los neutrones en el núcleo suelen ser fuertes. Sin embargo, en algunos isótopos los núcleos son inestables porque las fuerzas que unen los protones y los neutrones no son lo bastante fuertes. Como consecuencia, los núcleos se descomponen o desintegran espontáneamente en un proceso denominado radioactividad. Fíjense que yo quiero que ustedes sepan que la siguiente semana les voy a pedir que me entreguen la investigación del concepto de lo que es isótopo. ¿Por qué? Porque es que nosotros para poder determinar las edades de las rocas vamos a estar hablando siempre de los isótopos, ya que existe un mineral que se llama zircón, que se formó, es un mineral primario o hipogénico que se forma en los inicios de la formación del planeta. Este tipo de mineral habitó o estuvo presente en todas las rocas ígneas metamórficas en el proceso de formación de la Tierra. Sin embargo, a medida que han pasado miles de millones de años, el planeta se ha ido erosionando por los procesos exógenos y se han ido descomponiendo rocas ígneas y metamórficas y asimismo las sedimentarias. Pero el zircón siempre ha estado presente en las rocas y nos ha ayudado a determinar edades de las rocas por medio de su composición química. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra determinar estas edades por medio de un mineral llamado zircón? Este mineral tiene una cantidad de isótopos padres que con el tiempo se van degradando, se van descomponiendo y se transforman en isótopos hijos. Estos isótopos padres que posteriormente pasan a ser isótopos hijos, para que ustedes lo entiendan de una manera muy sencilla, es una velocidad de descomposición constante del mineral. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos de gas y decimos que cada mililitro o cada centímetro cúbico cuando se evapore termina pasando 10 años y yo vengo y abro un frasco donde tengo 100 mililitros en base a un 100% y al cabo de un tiempo yo veo que se han evaporado 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos y yo sé que cada centímetro cúbico equivale a 10 años, yo digo si me faltan 2, han pasado 20 años desde que se abrió esta botella. Así son los principios que utilizan los forenses para determinar las edades de los cuerpos que encuentran cuando encuentran algún tipo de cuerpo que ha muerto, pues. De esta misma forma, los geólogos determinan las edades de la roca por un periodo constante de descomposición o desintegración del mineral zircón. Cuando ustedes hagan la investigación de los isótopos, se van a dar cuenta de la importancia que tiene el concepto de isótopo para analizar la radioactividad o la descomposición de los minerales en la naturaleza. Resulta que en la actualidad nosotros no vamos a encontrar el mineral zircón, solamente vamos a encontrar trazas de zircón. Esto es debido a que a través de los millones de años que han pasado, las rocas que están en el planeta han ido perdiendo la composición original del zircón y solo vamos a encontrar vestigios de este mineral. Sin embargo, sabiendo o conociendo la originalidad o la cantidad de isótopos que se forman al momento de la formación de este mineral y sabiendo cuántos isótopos quedan en la actualidad, se puede llevar a referencia una medida en la escala del tiempo. Por esta razón los geólogos utilizan las trazas de zircón en la actualidad y dicen, bueno, tenemos tantos isótopos de trazas de zircón y su estado original era un valor de 50.
entonces sabemos cuánto tiempo ha pasado. Para esto utilizan diferentes reactivos químicos. Los que han ido a las prácticas de laboratorio químico, como fue la práctica de precipitado, saben que hemos utilizado reactivos químicos como son el sulfato de aluminio, que es una sal, el ácido clorhídrico, hemos utilizado la soda cáustica, y entonces todos estos reactivos químicos son similares, claro, cada uno cumple una función diferente, a los reactivos químicos que se utilizan en la industria petrolera para determinar las edades de las rocas por medio de un equipo que se llama espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa es un equipo donde se agarra una muestra de roca, se tritura, se pulveriza, se coloca en una cápsula y luego se introduce en el equipo con una serie de reactivos como son el uranio 238, el uranio 235, el potasio 40, argón 39, torio 230, radio 226, el famoso carbono 14 de las películas de Jurassic Park. Todos estos reactivos son utilizados con la finalidad de determinar edades de la roca en diferentes escalas del tiempo, que vamos a estar viendo una tabla a continuación y espero que podamos apreciar bien la valoración de esta tabla, donde dice que la escala del tiempo según la desintegración del isótopo, en este caso del zircón, se determina con el uranio 238 4.500 millones de años. Con el radio 226, aquí dice 1.600 años, pues son 1.600 millones de años. El radón 222, 3.82 millones de años. Ahí dice días, pero es porque quisieron llevar la tabla en ejemplo de días para que las personas no se equivoquen. El polonio 218, otro reactivo químico, 3.1 millones de años. El plomo 214, 26.8 millones de años. El bismuto 214, 19.7 millones de años. Así hasta llegar a la actualidad, donde se utiliza el plomo 206, que es un reactivo que mide épocas más recientes en el planeta. Normalmente escuchamos en la película Jurassic Park cuando ellos van a realizar dataciones o determinar edades de algún tipo de dinosaurio. Dicen, utilizamos el método 14 como método radioactivo para determinar que este dinosaurio es de hace 50, 40 millones de años. Y ahí nos mienten a todos en la cara, porque resulta que el carbono 14 solo data o solo es capaz de medir 5.700 años de antigüedad. Más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces, periodo de semidesintegración. El tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos de una muestra se denomina periodo de semidesintegración del isótopo. El periodo de semidesintegración es una forma común de expresar la velocidad de desintegración radioactiva. Se ilustra lo que ocurre cuando un radioisótopo padre se descompone directamente en el isótopo hijo estable. Cuando las cantidades del padre y del hijo son iguales, sabemos que han transcurrido un periodo de semidesintegración cuando queda una cuarta parte de los átomos del radioisótopo padre original y las 3/4 partes se han desintegrado para producir el isótopo hijo. Fíjense que este ejemplo, esto que está acá, que yo extraje de un libro de química aplicada a la geología, es un ejemplo bastante complejo de cuando los isótopos se van descomponiendo y se transforman en isótopos hijos. Los isótopos padres sería la terminología utilizada químicamente para hablar de una composición de un reactivo químico que se encuentra en su forma original, pero una vez que va perdiendo, se va degradando, se transforma en isótopos hijos que siguen dando lectura de mediciones del tiempo, pero con una menor escala, no una menor precisión, una menor escala. Por ejemplo, el uranio 238 data de 4.600 hasta 600 millones de años en la época precámbrica. Pero el uranio 235, que es la descomposición del elemento padre al elemento hijo, ya degradado en su composición original, este reactivo químico o esta sustancia, data 3.500 millones de años, ya no data hasta 4.600 millones de años. Y así sucesivamente con algunos de los componentes. Por eso es muy importante el análisis del concepto de lo que son isótopos. Datación radiométrica. Obsérvese que el porcentaje de átomos radioactivos que se descomponen durante un periodo de semidesintegración es siempre el mismo, 50%. Sin embargo, el número real de átomos que se descomponen con cada periodo de semidesintegración disminuye continuamente. Por tanto, a medida que disminuye el porcentaje de átomos del radioisótopo padre, aumenta la proporción del isótopo hijo estable. Coincidiendo exactamente el aumento del átomo
del átomo hijo con la disminución de los átomos padres. O sea que mientras se va disminuyendo la cantidad de la concentración original del isótopo padre, en el caso del ejemplo con el uranio 238, que por ejemplo de un 100% le falte 30% en su composición original, se va a encontrar del lado del isótopo hijo, que sería el uranio 235. Vamos a conocer algunos de los métodos radioactivos que se utilizan para determinar las edades de las rocas. Sin embargo, ustedes van a salir graduados como operadores de pozos de petróleo y gas. Ustedes no tienen que manejar esta formulación exacta, solamente tienen que saber que existen métodos radioactivos como son el potasio 40, el argón 39, el uranio 238, uranio 235, carbono 14, y son los métodos más comunes utilizados para determinar edades de las rocas. Sin embargo, ustedes este procedimiento nunca lo van a realizar en campo, ni siquiera trabajando en la industria petrolera, porque esto es dominio de los estudiantes de la geoquímica y paleontología. Ni siquiera los geólogos se encargan de determinar estos análisis precisos de edades de las rocas. Entonces, el potasio 40 y el argón 39 son métodos radioactivos que se utilizan para medir los periodos de semidesintegración. Aproximadamente 1.300 millones de años pueden determinar las edades de las rocas por medio de este método, ¿no? Con el carbono 14, que es un método para medir fechas más recientes, como es la datación de la época del mamú y los primeros hombres que vivieron en el planeta, como fue la evolución del hombre a través del Homo habilis, del Homo erectus, que fue el primer hombre que se paró en posición erguida. Luego tuvimos el Homo habilis, que fue llamado así porque fue la época donde el hombre utilizaba hachuelas, usaba puntas de lanza y utilizó técnicas de cacería para cazar el mamú y al tigre dientes de sable de la antigüedad. Esto fue embarcado en la época que llamamos cuaternario, ¿no? Con este método de datación del carbono 14 se pueden determinar edades de los mamús, tigres dientes de sable y de los hombres de esa época, hasta llegar a la evolución del Homo sapiens, que es el hombre que vive en la actualidad, el hombre pensante. Entonces, para datar acontecimientos muy recientes se utiliza el carbono 14. El carbono 14 es el isótopo radioactivo del carbono. El proceso se denomina a menudo datación por radiocarbono. Dado por el periodo de semidesintegración del carbono 14, es solo de 5.730 años. Esto es aproximadamente, no quiero que lo tomen como un valor exacto de datación con carbono 14. Puede ser que en algunos libros diga 6.000 años, otros digan 4.800 años, pero es un número aproximado, ¿no? Importancia de la datación radiométrica. Tengan en cuenta que aunque el principio básico de la datación radiométrica es simple, el procedimiento real es bastante complejo. El análisis que determina la cantidad de isótopos padre y del isótopo hijo debe ser extremadamente preciso. O sea, la importancia de la datación radiométrica es para poder cuantificar o expresar la fecha aproximadamente o lo más precisamente posible de la formación o del origen de la roca ígnea, o de la roca metamórfica o de algún tipo de roca sedimentaria, ¿no? Esa es la importancia precisa, ¿no? Pero los geólogos ya no se conformaban, o los estudiosos de la ciencia no se conformaban con conocer la datación relativa donde se descubre qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Y a pesar de tener métodos radioactivos que les permitían saber edades de las rocas, necesitaban tener una escala de tiempo, una escala donde ellos englobar lo que había ocurrido en el planeta. Porque, sabían que unas rocas se habían formado hace 500 millones de años, otras se habían formado hace 300 millones de años, otras se formaron hace 2.000 millones de años. Pero ¿cómo ellos catalogar o poder enmarcar ese tiempo por cosas o acontecimientos que ocurrieron hace millones de años y poder decir en esta época vivió tal especie y fue dominio de una especie llamada X, para dar un ejemplo? Para eso ellos determinaron que debían de crear una escala de tiempo, y esa escala de tiempo geológico se le llamó columna del tiempo geológico o columna cronolito estratigráfica. Se le llamó cronolito estratigráfica por la terminología crono de tiempo, lito que representa lo que se llama litología, que es la representación gráfica o la representación con un dibujo del tipo de roca. Estratigráfica porque se habla de las capas o estratos que se formaron desde el inicio del planeta hasta la actualidad. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la escala del tiempo geológico. Los geólogos han dividido el total de la historia geológica en unidades de magnitud variable.
juntas comprenden la escala del tiempo geológico de la historia de la Tierra. Las unidades principales